Bueno, guerreros, ¿cómo están? Espero que estén muy bien y con buena energía. Bienvenidos a un nuevo video de Nook Entertainment y vamos a hablar de un poco de concept art. Bueno, en esta ocasión vamos a ver un poco el proceso de cómo se llegó a esta criatura. Pues es un tiburón con ciertos rasgos de dinosaurio, pues no son tan notarios porque pues no era lo que se buscaba principalmente. En este proceso inicial se tenía en mente hacer un dinosaurio con ciertas características de un tiburón, pero durante el proceso pues fue cambiando y a veces así funciona la industria. A veces uno tiene una idea inicial y en el proceso pues pueden variar ciertas cosas porque pues de pronto impacta más, de pronto cambia, pero bueno, eso pasa muy esporádicamente, no es que siempre suceda. Pero bueno, inicialmente la idea en este proceso es que ustedes comiencen a jugar un poco con la línea, hacer unos trazos bastante exploratorios para ir buscando una idea principal, ¿no? Entonces no es enfocarse en el detalle, sino comenzamos desde lo general hasta lo particular. Entonces hay dos formas de hacerlo: a través de silueta, pero cuando uno trabaja en silueta pues hay que tener ciertos conocimientos en proporción, anatomía, perspectiva, composición, para que fluya bien la silueta, ya que esta técnica lo que hace es que puede generarse ciertas formas que uno no haya pensado inicialmente, que es muy difícil de lograr con el dibujo. Pero en este caso, la segunda forma pues es hacerlo a través de línea un poquito gruesa, y lo que uno hace es buscar como la proporción de una manera general, y pues de esa forma pues vamos escogiendo el indicado. Entonces se hizo 3 propuestas para poder como irse por una. Entonces me llamó la atención fue la tercera propuesta, y yo dije, bueno, vamos a realizar un tiburón, pero que tenga una cola, ¿sí?, bastante larga, y que tenga ciertos, digamos, pelaje en la cabeza superior. Entonces no fue como tan dramático el cambio, pero sí quería mantener esa estética del tiburón, ¿sí? Bueno, manejé un poquito de perspectiva, ahorita lo van a ver, y eso pues también ayuda mucho a la composición. Entonces, con la herramienta de polígono que se encuentra en la parte superior izquierda, ahí es donde comenzamos a arrojar la perspectiva, ¿sí? La podemos hacer también en este programa de Photoshop. La hice con 3 puntos de fuga para que se vea muchísimo mejor el ángulo, ¿no? Entonces lo hice como con un ángulo, la cámara se situaba contrapicado para que se pudiera ver un poquito lo que está en la parte superior y la barriga, pues para darle un poquito más como de movimiento y dinamismo, ¿sí? Entonces sí es recomendable que estudien un poco sobre composición, porque eso les va a dar cierta cobertura y cierto conocimiento sobre cómo se sitúan los objetos dentro de un espacio, ¿no? Entonces lo que hice fue coger una fotografía, la inserté en la mesa de trabajo. Lo que hice fue, pues, la cogí a través de un tiburón, lo agrandé, y de una vez tengo ya mis tonos claves, ¿no? Entonces ya está la gama de color y ya sitúo el diseño dentro de esa atmósfera. Entonces, siempre en los procesos de concept, siempre el director le va a decir a uno, bueno, necesito que me haga esto en un tiempo corto. Aproximadamente tardé 2 horas y media en hacer este proceso. Con efectos utilicé una técnica de photobashing, que eso ayuda mucho a mezclar un poco entre la pintura digital y ayudarse con fotografía, más que todo para buscar texturas. Entonces, siempre cuando hagan este tipo de procesos, no se pongan a pensar de que quede bien renderizado, sino piensen en la idea principal.
¿sí? Lógicamente se puede hacer otras propuestas porque el director de arte pues puede que con esta sola te puede decir, oiga, pienso que me le falta o me gustaría otras propuestas, entonces tampoco vale la pena dedicarse a una sola idea. Entonces recuerden que esto es una idea previa para sea una película de cine, un videojuego, animación, etcétera. Entonces, siempre lo que yo busco es la parte de la oclusión ambiental, ¿no? Buscar dónde están las sombras y de una vez insinuar las luces. Entonces manejo para las luces un modo de fusión superponer y para las sombras multiplicar, ¿sí? Se puede hacer de manera análoga, es decir, sin ningún modo de fusión, totalmente pintado, pero eso también depende mucho del tiempo que tú le inviertas a la obra y pues también tú dependes de cuánto tiempo tienes para dar ese resultado. Entonces, siempre tengan en cuenta que cuando hacemos un poco de concept o concept art como tal, siempre se tiene que pensar en hacer una ejecución muy práctica, ¿sí? Aquí no se evalúa mucho si lo hiciste solamente en pintura digital, si utilizaste fotografías, si lo hiciste con modelado 3D. Lo que más le interesa al director de arte es que se vea bien y aplique lo que el director necesita. Entonces, siempre hay que tener ciertos conocimientos en anatomía. Yo sé que a muchos, a veces este tema de la anatomía es un poquito como eh, cansón porque pues es muy complejo, ¿no? Es de toda la vida. La anatomía es algo que todo el tiempo hay que estudiarlo, todo el tiempo hay que practicarlo y todo el tiempo hay que analizar lo que uno está haciendo, ¿no? Entonces siempre utiliza uno referencias, son supremamente necesarias, porque sin ellas, pues los diseños carecen de movimiento, carecen de ciertas cosas y posibilidades. Entonces, si tú conoces bien la anatomía, pues posiblemente vas a poder hacer cosas sin necesidad de ver una referencia, pero siempre es bueno utilizarlas porque eso te amplía tu biblioteca mental. Entonces, después de esto, comencé como a agregar ciertos tonos, un poquito como de palo de rosa, en la parte como de la nariz frontal del tiburón, y como en la cola, pues parece como si fuera una medusa o como un caballito de mar o cosas así, ¿sí? Uno comienza como a mirar qué puedo proponer, porque pues la idea con esto es siempre mantener la idea que te ha dado el director, ¿sí? Entonces, en este proceso uno comienza a estar en una prueba y en un estado de experimentación, porque uno no está como en una ciencia cierta que tiene que quedar exacto el diseño con los colores que el director. Eso puede variar mientras ustedes hagan algo impresionante y que realmente pues generen unas posibilidades que el director de pronto no tenía en su cabeza y de pronto forjaron a que el diseño dio un salto cuántico y se ve brutal. Entonces, después de ustedes comenzar a pintar, si ustedes se fijan en este proceso, pues no me estoy como fijando muchísimo en que tenga un fondo supremamente detallado, que se vea pronto peces, no hay necesidad. No más con la insinuación y con la atmósfera, eso, mejor dicho, te dice todo, ¿vale? Entonces también es importante tener en cuenta el color, la atmósfera, dónde se sitúa la criatura. Entonces más o menos ahí donde está, podemos decir que está en la profundidad del mar, pero está muy cerca de la superficie por ese azul que le estoy como insinuando en la parte superior derecha, ¿sí? Entonces, todo eso hay que comenzar como a aclimatizarlo y el tiburón también, ¿no? El tiburón también se contagia un poco de ese tonos azulejos. Entonces, lo que hice aquí también fue convertir la imagen, ¿sí?
Dele un efecto espejo y comencé a crear como unas piedras o una piedra como tal en la parte de primer plano, ¿sí? Para que el tiburón me quede como como en un segundo plano, ¿sí? Y el fondo tercer plano. Entonces, eso le da un poquito como de profundidad de campo, ¿sí? A veces esos detalles o esos ciertos desenfoques que uno hace con el efecto gaussiano, eso hace que tenga cierta profundidad y que me genere como ya una ambientación más lógica y con algo muy práctico, porque son efectos que son supremamente sencillos de utilizar y no te llevan, o sea, no los llevan a morarse más de 2 horas haciéndolo. Es algo que son de 5 minutos y listo, ya tienen todo. Entonces, les recomiendo que compren el libro de James Gurney, de luz y color. Ese libro básicamente los va a introducir al mundo del color de una manera totalmente profesional. ¿Sí? No, ya ustedes, bueno, conocen un poco de teoría del color, un poco de psicología del color, pero este libro es bastante impresionante porque les explican cómo funciona el color y la iluminación sobre los objetos, cómo es cómo impacta, cómo funciona, cómo se comporta. Y a través de eso, pues hablan de diferentes, por ejemplo, hablan de la luz eléctrica, hablan de cómo se comporta dos tipos de iluminación. O sea, el libro es bastante completo y adicional a eso les va a enseñar muchísimo a aplicar ese color sobre cualquier superficie, porque es muy diferente cuando ustedes pintan de noche, cómo es ese tipo de tonalidades a cómo pintan un atardecer, cómo pintan luces neón, ¿sí? Y cómo ese tipo de iluminación se refleja en todo lo que está en el entorno, la atmósfera, ¿sí? Entonces, dando continuidad y haciendo un paréntesis con el libro de James Gurney, también sugiero que ustedes lean mucho sobre composición, estudien un poco sobre la perspectiva. Por ejemplo, hay un video en Nook de cómo se hace un estudio de color. Entonces la idea es que ustedes chequen el video y vuelvan acá para que pues entiendan eh, de qué es lo que estoy hablando. Bueno, entonces ya cuando estamos acá, yo siempre trato de hacer cierta pausa, me pongo de pie y observo bien en detalle cómo va quedando mi obra. Entonces, cuando yo utilizo esta técnica del photobashing, lo que hago es optimizar más mi workflow, ¿sí? Los tiempos. Por ejemplo, en la boca de este tiburón, pues genera un poquito como de tonalidades magentas, un poco de rojo, vale un poquito más de dramatismo y de terror, aunque pues lo que yo hago en realidad es que se vea bastante, digamos, mágico, por así decirlo, el fondo, ¿no? Y darle un poquito como de ciertos efectos, aunque no quiero que se vea como tan terroríficos porque no hay personajes que, por ejemplo, estén dentro de la escena, porque yo puedo generar ciertos buzos para que, tengan cierto miedo con esta criatura, para generar que sea como inmenso la criatura. Pero en realidad, básicamente es una propuesta rápida que se ejecutó en 2 horas y media para, para que se vea bien el arte, ¿no? Entonces genero ciertos efectos con la capa de modo de fusión sobre exponer y pues lo que hace esto es levantarme un poco más la iluminación, como saturármela, ¿sí? Entonces también quería como comentarles de que ya vamos a darle más continuidad a este tema del concept art. Vamos a hacer un poquito de sci-fi, robots, muchas naves, mucha anatomía, perspectiva y muchas cosas que
vamos a enriquecer el canal. Y también vamos a lanzar un taller próximamente de concept art, de escenarios, diseño de personajes, props, que ese está como workshop, pero lo vamos a lanzar como taller. Y hay una buena noticia porque vamos a lanzar un diplomado. Aún no les quiero como arrojar toda la información, pero va a ser un diplomado aprobado por una universidad y eso sí va a ser un título totalmente validado en Colombia, ¿sí? Entonces ese título sí va a ser muy importante y pues más adelante ustedes se van a dar cuenta de toda la información. Entonces si ustedes quieren checar la página web, no olviden ingresar a la página www.nukentertainment.com y allí pueden encontrar más información de nuestros talleres y en nuestra fanpage pues van a poder encontrar mucha más información sobre lo que estamos haciendo día tras día. Entonces, pues nada, guerreros. Al final, lo que hago es utilizar efectos especiales para armonizar un poco más el fondo, el entorno. Y con esto, pues ya le damos finalidad a la criatura. Entonces, este proceso siempre es bueno que ustedes lo disfruten. Eso enriquece mucho a que ustedes poco a poco vayan aprendiendo sobre esto, ¿no? Y pues nada, guerreros, más adelante les voy a explicar un poco el concepto de Nuke, por qué siempre se habla de los guerreros y todo eso, para que nos vayamos adentrando a este mundo y a nuestro equipo, ¿no? A nuestra comunidad. Entonces, pues nada, espero que les haya gustado realmente el video. No olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube, seguirnos en nuestras redes sociales y bueno, nos vemos en un próximo video y recuerden que esto es Nuke Entertainment.